Se cuenta que en la Roma del siglo IX, un cadáver vestido con las ropas papales fue sentado en un trono de mármol bajo las bóvedas solemnes de la Basílica de San Juan de Letrán. Ante la mirada atónita del clero y el murmullo de un pueblo confundido, comenzó un juicio imposible, un papa muerto siendo interrogado por los vivos. Se cuenta que el eco de aquella escena macabra todavía resuena entre los muros de la ciudad eterna, que los testigos hablaban de un silencio fúnebre, interrumpido solo por la voz de un notario que, como ventrílocuo, respondía en nombre de aquel cadáver, y que, en ese instante, la iglesia y la política se fundieron en un espectáculo grotesco que marcaría para siempre la historia medieval. Lo llamaron el Concilio Cadavérico. Y aunque suene a fábula oscura, fue real. Un episodio que encarna la mezcla de poder, miedo y simbolismo en su forma más extrema. Un concilio donde la muerte no detuvo la ambición de los vivos. Hoy vamos a recorrer ese acontecimiento como si estuviéramos allí. Desde las intrigas que lo gestaron hasta el momento en que el cuerpo del Papa Formoso fue despojado y arrojado al río Tíber. Una historia donde cada detalle parece sacado de una pesadilla, pero que pertenece a la memoria documentada de Occidente. Se cuenta que Roma, a finales del siglo IX, era mucho más que la capital espiritual del cristianismo. Era un escenario donde el poder se disputaba con la misma ferocidad que en un campo de batalla. El papado, que en teoría debía ser la voz de Dios en la tierra, se había transformado en una ficha dentro de un juego político mucho más amplio. Un juego donde intervenían reyes, emperadores, nobles y ejércitos enteros. La ciudad, todavía envuelta en la grandeza de sus ruinas imperiales, vivía sumida en la tensión. Los restos del foro, las murallas, los templos transformados en iglesias, todo convivía con un presente inestable. Los barrios estaban controlados por facciones aristocráticas, cada una con sus propios intereses, y el pueblo llano sobrevivía entre la pobreza y la esperanza de que la fe les diera algún consuelo. En medio de ese caos, el Papa era visto como el único capaz de legitimar a los poderosos. Quien lograba el apoyo del pontífice obtenía no solo una bendición religiosa, sino un respaldo político que podía decidir el rumbo de reinos enteros. En este contexto aparece Formoso, un hombre cuya biografía está marcada por luces y sombras. Nacido en torno al año 816, había ganado prestigio como obispo de Porto, donde se destacó por su capacidad de organización y su influencia en asuntos diplomáticos. Pronto fue llamado a misiones delicadas: negociar con reinos eslavos, tratar con príncipes y convencer a gobernantes de aceptar la autoridad de Roma. Era un hombre de mundo, con una visión que iba más allá de los muros vaticanos. Pero su carrera no estuvo libre de polémicas. Incluso antes de ser papa, Formoso había sido acusado de ambiciones indebidas, llegando a ser excomulgado durante un breve periodo por el Papa Juan Oitino. Esa mancha en su pasado nunca se borraría del todo, y años más tarde serviría como arma para sus enemigos. Cuando finalmente alcanzó el trono papal en el año 891, lo hizo con un historial cargado de éxitos diplomáticos, pero también con un rosario de detractores que no olvidarían sus viejas rivalidades. El gran error, o la gran apuesta, de Formoso fue apoyar a Arnulfo de Carintia, descendiente de Carlomagno, como emperador del Sacro Imperio. Al hacerlo, se enemistó con la poderosa dinastía de los Spoleto, quienes aspiraban a que el título imperial quedara en sus manos. Esta elección no era solo un gesto político, significaba, en la práctica, decidir qué familia controlaría los destinos de Italia y con ello la influencia directa sobre Roma. Se cuenta que, en los pasillos de las basílicas, los rumores eran constantes, que Formoso había traicionado a unos para favorecer a otros, que su mano derecha estaba demasiado cerca de los carolingios y demasiado lejos de los romanos. La enemistad con los Spoleto, que gobernaban buena parte de Italia central, se convirtió en una herida abierta que ni siquiera la muerte lograría cerrar. Mientras tanto, la Roma cotidiana era un hervidero. Los ciudadanos asistían a procesiones solemnes, donde el Papa aparecía como figura central, rodeado de incienso y cánticos. Pero también eran testigos de conspiraciones que se gestaban en las sombras. Las alianzas entre familias nobles podían decidir quién se sentaba en la silla de Pedro, y no pocas veces los papas eran depuestos, envenenados o asesinados en circunstancias sospechosas. El pontificado ya no era únicamente una misión espiritual, se había convertido en un riesgo mortal. En este tablero de intrigas, la figura de Formoso resultaba incómoda. Para unos era un líder visionario, capaz de proyectar a Roma hacia el escenario europeo. Para otros, un enemigo peligroso que había cruzado límites imperdonables. La rivalidad con los Spoleto se intensificó hasta el punto de que, tras su muerte en el año 896,
No se conformaron con haberlo visto desaparecer de la vida terrenal. Querían algo más, destruir su memoria, arrancar su legado y humillarlo públicamente, incluso más allá de la tumba. La llegada de Esteban VI al trono papal fue la pieza final de este rompecabezas. Su elección no fue casual, representaba los intereses de los Spoleto, y se convirtió en el instrumento perfecto para ejecutar su venganza. Se cuenta que, en las noches previas al concilio cadavérico, Roma entera parecía contener la respiración. Se murmuraba que los muertos serían llamados a rendir cuentas, que el Papa Formoso no descansaría en paz, y que la justicia, o la venganza disfrazada de justicia, caería sobre él con la misma solemnidad con la que en vida había impartido bendiciones. Así quedó trazado el escenario. No se trataba solo de un juicio grotesco contra un cadáver, sino de la culminación de años de intrigas, enemistades y ambiciones desatadas. La mesa estaba servida para un espectáculo macabro que pasaría a la historia como uno de los episodios más extraños y perturbadores de la Iglesia medieval. Se cuenta que en una mañana helada de enero del año 897, Roma despertó con un presentimiento extraño. Las campanas de la Basílica de San Juan de Letrán repicaban con solemnidad, pero no llamaban a misa ordinaria. Era un llamado a un concilio insólito, anunciado entre susurros el juicio de un papa muerto. El cadáver de Formoso, que llevaba ya meses enterrado, fue exhumado y trasladado en secreto durante la noche. Imaginemos la escena: monjes y sirvientes arrastrando un cuerpo rígido, cubierto por mantos para ocultar el hedor, hasta colocarlo en el corazón de la cristiandad. Al amanecer, el cadáver apareció sentado en un trono de mármol, vestido con todas las insignias papales: tiara, capa, báculo y anillo. Ante los ojos de clérigos y nobles, parecía una marioneta macabra. Los presentes en la basílica eran muchos: cardenales, obispos, nobles aliados de los Spoleto y curiosos que lograron entrar en el recinto. Todos sabían que no era un concilio cualquiera, era un acto de venganza, un espectáculo político disfrazado de ceremonia eclesiástica. El Papa Esteban VI, enemigo jurado de Formoso, presidía el tribunal. Su rostro reflejaba dureza, y algunos cronistas sugieren que incluso mostraba placer al contemplar a su rival reducido a un muñeco. La teatralidad del proceso era evidente. Se nombró a un diácono para defender al cadáver. Su misión era responder en nombre del difunto, como si aún pudiera hablar. Así, lo que se presenció no fue un juicio, sino una parodia de justicia, en la que los vivos ponían palabras en la boca de los muertos. Se cuenta que las acusaciones fueron leídas con tono solemne: haber aspirado al papado de manera ilegítima, haber ejercido como obispo de Porto y papa al mismo tiempo, en contra del derecho canónico, haber violado juramentos y cometido perjurio. En realidad, la mayoría de estos cargos eran asuntos administrativos, discusiones internas de la Iglesia que en condiciones normales se habrían resuelto con un decreto. Pero en este caso se convirtieron en la excusa perfecta para ejecutar una venganza pública. El diácono, tembloroso, intentaba responder en nombre del cadáver. Cada vez que se le dirigía una pregunta, debía inclinarse hacia el cuerpo, como si lo consultara, y después contestar con voz apagada. La escena era grotesca. Un tribunal entero fingiendo que un cadáver podía hablar. Finalmente, el veredicto estaba decidido de antemano. Formoso fue declarado culpable. La sentencia fue tan simbólica como brutal. Primero se despojaron al cadáver de todas sus insignias papales: la tiara, el báculo, el anillo del pescador. Uno a uno, los símbolos de poder fueron retirados y exhibidos ante la asamblea. Era la negación de su autoridad, el intento de borrar su pontificado como si nunca hubiera existido. Luego, en un gesto aún más escalofriante, le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que impartía bendiciones. Aquella mutilación tenía un valor profundo. Significaba declarar inválidos todos los actos, sacramentos y consagraciones que había realizado como papa. No se trataba solo de una venganza personal. Era un golpe contra la legitimidad misma de su memoria. El proceso culminó con el destino más humillante. El cadáver fue arrastrado fuera de la basílica, paseado por las calles de Roma entre la confusión y el horror del pueblo, y finalmente arrojado al río Tíber. Se cuenta que el cuerpo quedó atrapado en los remolinos del agua durante días, hasta que algunos fieles lo rescataron en secreto y le dieron sepultura digna. La reacción popular fue inmediata. Lo que los Spoleto y Esteban VI esperaban que fuera un triunfo político, se convirtió en escándalo. La visión de un papa muerto, tratado como un criminal, estremeció a Roma. Muchos lo interpretaron como un sacrilegio, un desafío a la voluntad de Dios.
El pueblo murmuraba en las plazas, indignado, y el prestigio de Esteban VI comenzó a resquebrajarse. Se cuenta que hubo quienes aseguraban haber visto al cadáver de Formoso volver a la superficie, como si el Tíber se negara a ocultarlo. Para los supersticiosos, era un signo divino de que el Papa muerto no descansaría hasta que la injusticia fuera reparada. Otros, más pragmáticos, comprendieron que aquel acto había desatado un terremoto político. El concilio cadavérico no fue un simple episodio bizarro, fue un mensaje claro. En la Roma medieval, ni siquiera la muerte garantizaba protección frente a la ambición de los vivos. Fue también un recordatorio del poder simbólico de los rituales. Al juzgar un cadáver, lo que en realidad se juzgaba era su memoria, su legado y la autoridad que representaba. La ciudad quedó marcada por aquel espectáculo macabro, y el propio Esteban VI pagaría muy pronto el precio de su audacia. Se cuenta que aquella grotesca escena, el juicio de un cadáver frente a cardenales, obispos y el propio Papa Esteban VI, no terminó en el tribunal, sino que estalló en las calles de Roma. El espectáculo había sido tan humillante que no solo los enemigos de Esteban, sino incluso quienes lo habían tolerado, comenzaron a murmurar en contra. El pueblo, acostumbrado a la violencia política, no podía aceptar que el pontífice más alto de la cristiandad hubiera convertido la justicia en una farsa macabra. Se cuenta que, apenas semanas después, la indignación se transformó en un motín. Roma se alzó contra Esteban VI. Los gritos resonaron en plazas y callejones. Algunos exigían justicia, otros clamaban por venganza. Al final, Esteban fue depuesto, encarcelado y, según relatan las crónicas, estrangulado en su celda. Así, quien había humillado a un cadáver terminó siendo víctima de la furia viva de su propio pueblo. Pero la historia no terminaba ahí. El cadáver de Formoso, que había sido vestido sentado en un trono, despojado de sus vestiduras pontificias y finalmente arrojado al Tíber, fue rescatado por fieles devotos. Este acto, silencioso y clandestino, no era solo una muestra de piedad cristiana, era también un desafío abierto a quienes habían tratado de borrar la memoria del Papa muerto. En una Roma marcada por la superstición, se decía incluso que su cuerpo, recuperado de las aguas, mostraba señales milagrosas de incorrupción, como si la propia naturaleza se negara a aceptar la condena. Las consecuencias inmediatas fueron de caos. En los meses siguientes, cada nuevo papa que ascendía al trono debía pronunciarse sobre el juicio. Algunos, como Romano y Teodoro II, actuaron rápidamente para rehabilitar a Formoso y anular el concilio. El Papa Juan IX fue aún más lejos. Convocó sínodos en Roma y Rávena que declararon inválido el proceso y ordenaron que jamás se repitiera algo semejante. Incluso decretó que quienes habían participado en el concilio cadavérico fueran depuestos. Era un intento desesperado por poner un freno a la degradación del papado. Sin embargo, la política romana seguía siendo un volcán en erupción. Los bandos que apoyaban a Formoso y los que lo detestaban se enfrentaban como facciones rivales. Cada nuevo pontífice era, en cierto modo, un rehén de esas disputas. Años después, el Papa Sergio III, un enemigo acérrimo de Formoso, volvió a validar la condena contra él, reavivando el fuego del escándalo. La Iglesia se encontraba atrapada en un ciclo de rehabilitación y condena, como si la memoria de Formoso nunca pudiera descansar en paz. Se cuenta que este vaivén dejó a la cristiandad desconcertada. Obispos en tierras lejanas, desde el Imperio Carolingio hasta los reinos emergentes del norte, observaban con incredulidad cómo el papado de Roma, que debía ser ejemplo de estabilidad, parecía preso de luchas mezquinas. Si el sucesor de Pedro podía ser juzgado como criminal incluso después de muerto, ¿qué seguridad quedaba para los vivos? La larga sombra del concilio cadavérico se extendió durante décadas. En el imaginario popular, el juicio al cadáver de Formoso quedó como símbolo de la corrupción de una Roma dominada por intrigas de familias nobles y ejércitos mercenarios. Se cuenta que, en sermones y crónicas posteriores, el episodio era citado como advertencia. Cuando el poder religioso se mezcla demasiado con el poder político, lo sagrado se degrada hasta volverse grotesco. Y sin embargo, hubo también un intento de reparación. Varios papas posteriores devolvieron solemnemente a Formoso la dignidad pontificia. Sus restos fueron trasladados de nuevo a la Basílica de San Pedro y enterrados con honores. Era una manera de restaurar el orden, no solo espiritual, sino también simbólico. Porque en la Edad Media, los gestos tenían un poder casi tan fuerte como las leyes. La rehabilitación del cuerpo era también la rehabilitación de la institución. El eco de aquel concilio no se apagó fácilmente. En el siglo XI, durante la gran reforma gregoriana que buscaba limpiar la iglesia de simonía y corrupción, los predicadores lo recordaban como el ejemplo extremo de lo que nunca debía volver a repetirse.
La imagen de un cadáver sentado en juicio era utilizada como un recordatorio moral. Cuando la ambición domina al espíritu, ni los muertos pueden descansar. Se cuenta que, a lo largo de los siglos, cronistas y poetas volvieron una y otra vez sobre la escena. Algunos lo veían como una locura sin precedentes, otros como una parábola sobre el poder desmedido. En cierto modo, el concilio cadavérico se convirtió en un mito dentro de la historia de la Iglesia. Un mito vergonzoso, pero imposible de borrar. Al final, las consecuencias a largo plazo fueron claras. La necesidad de reforzar la autoridad moral del papado. El escándalo mostró que la legitimidad de la Iglesia no se sostenía solo en dogmas, sino también en la percepción pública. Roma entendió que el papado debía ser respetado no solo como institución espiritual, sino también como símbolo de estabilidad. Y ese símbolo debía cuidarse a cualquier precio. Porque se cuenta que cuando la confianza se rompe, ni los ritos ni las vestiduras bastan para restaurarla. El concilio cadavérico fue la prueba más dura de ello. Un episodio en el que la Iglesia se enfrentó a su propio reflejo distorsionado y comprendió que para gobernar las almas debía primero recuperar su dignidad ante los ojos del mundo. Se cuenta que en la Roma del siglo IX, la política llegó a extremos tan insólitos que ni la muerte fue capaz de detener la ambición y la venganza. El concilio cadavérico no fue solo el juicio de un papa difunto, fue el juicio de la propia dignidad de la Iglesia, expuesta frente a un pueblo que oscilaba entre el morbo y la repulsión. Hemos visto cómo el origen del conflicto nació de las luchas de poder entre familias rivales y facciones políticas, cómo el cadáver de Formoso fue utilizado como símbolo de humillación, y cómo aquel acto grotesco acabó provocando la caída de su verdugo, Esteban VI. También hemos comprendido que las consecuencias del juicio se extendieron durante años, debilitando la autoridad papal y dejando una cicatriz imborrable en la historia del cristianismo. Hoy, siglos después, se cuenta que aquel episodio sigue siendo recordado no solo por lo macabro, sino por lo que enseña. El poder, cuando se desborda, puede llegar a degradar incluso lo sagrado. Quizá la gran moraleja del concilio cadavérico sea esta. La ambición humana es capaz de arrastrar al trono de la vergüenza incluso a los muertos, pero la memoria de esos excesos permanece para recordarnos los límites que nunca deberían cruzarse.